Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom, Bebruchim Habaim. Bendiciones en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Y bienvenidos una vez más a otro tema bíblico de esta semana. Y el tema de hoy será este: de todas las naciones en el mundo, los únicos humanos que sobrevivirán a la última guerra mundial será el pueblo de Israel y nadie más. ¿Y por qué yo digo esto? Porque soy un fiel creyente en lo que dice la Sagrada Escritura, la santa palabra del Dios eterno. Y lo que Dios ha dicho por medio de sus santos profetas no lo puede quebrantar ningún hombre. Por mucho que se afane a querer hacerlo, no podrá. No va a ser Hezbollah, o Hamas, o Irán, ni tan siquiera Rusia o cualquier otra nación, por mucho que se afanen en querer desaparecer del mapa al pueblo de Israel. No podrán, al contrario. El mapa del pequeño Israel será en el futuro 5 o 7 veces más grande de lo que es en la actualidad o en el presente. Los enemigos de Israel, que ya casi es todo el mundo, se lamentarán cuando se den cuenta que han estado peleando, si se puede decir así, no en contra de Israel, sino que en contra del Dios Altísimo, el Dios poderoso. Pero cuando se vengan a dar cuenta, ya será demasiado tarde. ¿No es que Israel sea un pueblo muy especial ante los ojos de Dios? ¿O que Dios le ame mucho más que a cualquier otra nación? No, porque Dios no hace acepción de personas, puesto que también ellos, los israelitas, son humanos imperfectos y pecan como cualquier otro pueblo. Pero la razón por qué Dios los guardará hasta el día de hoy y los ha guardado y los guardará para siempre es por la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios lo juró por su santo nombre, que Israel iba a vivir para siempre. Y lo que Dios promete, lo cumple. Le guste o no le guste a cualquier hombre. Dios siempre hará su voluntad, porque Dios es bueno y justo. Y Él siempre hará justicia. Él no puede contradecir su palabra. Gloria a Dios. Y así vamos a ir empezando a leer en el libro de Génesis, en el principio. Gloria a Dios. Preparémonos a leer la palabra de Dios para que veamos que no son como uno quiera interpretar la Biblia, sino como está escrito. Capítulo 12 del libro de Génesis, versículo 1 al 3, y dice así: Pero Dios el Señor había dicho a Abraham: vete de la tierra de tus familias y de tus padres, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Algunos piensan que porque aquí dice toda la familia de la tierra o muchas descendencias, piensan que también aquí incluye la descendencia de Ismael, puesto que él fue el primogénito de Abraham. Pero lamentablemente no es así como dice la Escritura. Si leemos cuidadosamente y meditamos que lo que Dios le dijo a Abraham, es esto así en el capítulo 17 de Génesis. Quizás entenderemos si Dios lo permite. Y dice así, empezando en el versículo 7 al 21. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, y sus generaciones por pacto eterno, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti.
Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, por heredad eterna a ti y a tu descendencia, mientras el planeta dure. Y seré yo el Dios tuyo y el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, tú guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y este es mi pacto entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Por todas sus generaciones será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis la carne de su prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 años será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en tu casa y el que sea comprado por dinero y cualquier otro extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado. El nacido en tu casa, el comprado por dinero, y estaré mi pacto en vuestra carne por pacto eterno. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, porque éste ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, sino que Sara será su nombre. Y la bendeciré también a ella, y dará a ella hijo. Sí, la bendeciré, y ella será madre de naciones, reyes y pueblos vendrán de ella. Pero entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió dentro de su corazón. Y dijo: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara de 90 ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y en el versículo 19 responde Dios y le dice: no, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto eterno y para sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho de gran manera, que saldrán 12 príncipes y engendrará y haré una gran nación de él. Pero más mi pacto estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Ahora bien, después de haber leído estas porciones de las Escrituras, si meditamos bien y humillamos nuestro corazón ante Dios, Él quizás nos hará entender. Dejemos que sea Dios que hable a nuestro corazón y no nuestro orgullo de hombre. Aquí hay 2 puntos muy importantes que tocar. La Torá que leen los judíos dice esto. La Biblia que leen los cristianos dice lo mismo. Y la Biblia que leen los musulmanes o cualquier otra religión en el mundo dice lo mismo. Porque esta es la misma escritura que nos dio Moisés de parte del Dios Altísimo. Aunque algunos la interpreten a su manera, eso será su propio asunto. El problema es cuando mezclamos religión con la bendita palabra de Dios. Ahí es donde entra la semilla de Satán y vienen las discordias y los malos entendidos por defender nuestro orgullo de religión. Y esto no debería ser así, mis amados hermanos. Dejemos que Dios sea el que hable y no nuestro orgullo y nosotros. Obedezcamos a Dios, porque nunca el que va a ir en contra del Creador tendrá éxito, sino que será un perdedor como lo es el mismo Satán. El primer punto que tocaremos aquí, es cuando Dios le dice a Abraham y él hace su pacto con él. Vamos a volver a la Biblia. En el versículo 7,
Dice así: y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti. Ahora la pregunta es esta: ¿cuál es ese pacto? En el versículo 10 dice: este es mi pacto. Todo varón desde la edad de 8 días será circuncidado la carne de su prepucio. El versículo 15 y 16 dice: Dios le dice a Abraham: Sara, tu mujer, también te dará hijo. Y Abraham duda en su corazón por ser ya viejo él y su esposa Sara, que van a tener hijo. Y entonces le dice Abraham a Dios: ojalá o no sería mejor que Ismael ande delante de ti. Pero el Señor responde y le dice: no va a ser así, sino que Sara, tu mujer, tendrá hijo y llamará su nombre Isaac, y con él confirmaré mi pacto eterno por sus descendientes. El versículo 21 aquí confirma el Señor que con Isaac establecerá su pacto. Y es aquí cuando empieza el gran conflicto que vivimos hasta el día de hoy. Algunos judíos dicen que ellos son el único pueblo del Dios Altísimo. Incluso algunos piensan que todos los gentiles son inferiores y a veces los aprecian como perros, y otros, como los musulmanes o algunos cristianos, dicen que los judíos son la peor raza que existe en el mundo, que son estafadores, ávaros, ladrones y egoístas, y que hay que darle muerte a todos ellos. Pero ¿qué nos dice Dios adentro de nuestros corazones? Dios en lo más profundo de nuestro corazón nos dice: piensa bien. ¿Acaso queréis tener el mismo espíritu que moró en Hitler, en César, en Nerón, o en otros que han usado de la violencia pensando que esta es la solución? No. Recuerda que la violencia trae más violencia. ¿Por qué no escuchar y obedecéis mis mandamientos?, nos dice el Señor a nuestros corazones. Pero el problema empieza por no saber esperar en el Señor. Sarai, la mujer de Abraham, cometió uno de los peores errores que han habido en la raza humana, diciéndole a Abraham que tomara a Agar, su sierva, por mujer. Y ahí es donde nace Ismael. Y esta es la razón por qué el Dios Altísimo no acepta a Ismael como su hereditario para cumplir su pacto con Ismael. Por la sencilla razón que este no fue plan de Dios, sino que fue plan de Sarai, mujer de Abraham, usada lamentablemente por el enemigo, Satán. Y por esta razón sufrió Agar, el inocente niño Ismael, y también sufrió Sara, y así ha hecho sufrir a mucha gente inocente hasta el día de hoy. Y todo por no saber esperar en el tiempo de Dios y tomar decisiones por sí mismos. A veces hacemos decisiones que nos perjudican toda una vida, y a veces no solo a nosotros, sino también a aquellos que nos rodean. Nos hacemos sufrir a esos inocentes, solo por no meditar y dejarnos llevar por nuestro orgullo y egoísmo propio. Bueno, como venimos leyendo, la palabra de Dios, la Biblia dice que Dios escogió a Isaac como linaje de Abraham y descendencia para darle la tierra de Canaán para siempre y hacer pacto eterno con él, con Isaac, hijo de Sara. Y si la Biblia dice, o sea, Dios ha dicho que la tierra de Canaán o Palestina se la dio a Isaac y a su descendencia, que son las 12 tribus de Israel, ¿por qué contradecir la palabra de Dios? ¿O es que vamos a cambiar de idea a Dios Altísimo para que quebrante sus propias leyes y así eche afuera a Israel de su propia tierra? No, mis amados hermanos, esto no va a suceder jamás, nunca. Israel se queda en su tierra que Dios le ha dado. En cuanto a las otras naciones que pelean en contra de Israel,
bueno les sería a ellos humillarse y así respetar la palabra de Dios que está escrito. Pero lamentablemente a veces es más fuerte y puede más el orgullo del hombre, tanto que no le importa que mueran sus propios hermanos, padre, esposa e hijos, y aún perder su propia alma, solamente por complacer sus propios instintos de orgullo adentro de él. Y esto no debería de ser así. Y así se encuentran peleando contra su propio creador y piensan hacerle cambiar sus perfectos planes que Dios ha establecido desde el principio de la creación. Esto no debería de ser así. Aunque muchos judíos por el momento no creen en el Nuevo Testamento, ahí en ese libro es que se encuentra bien claro lo que dice de Israel, que va a ser la única nación que sobrevivirá en la última guerra mundial. Si leemos en el libro de Juan, en el capítulo 5, 43, Yeshua o Jesús le dijo a un grupo de judíos: yo he venido en nombre de mi Padre y no me ha recibido. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Hablando, por supuesto, del anticristo o el falso Mesías que habrá de venir. La mayoría de judíos no aceptaron a Yeshua como su Salvador o su Mesías, porque dijeron que Él nunca les trajo la paz ni la prosperidad al pueblo judío ni al mundo entero. Bueno, pero a este hombre que pronto vendrá, sí traerá al Medio Oriente la paz y al mundo entero. Pero esta es una paz momentánea, por 2 o 3 años, lo mucho. Después de estos 3 años de paz engañosa, cuando este falso Mesías haya agarrado el poder sobre todos los gobiernos en el mundo, se sentará en el templo nuevo que los judíos construirán para Dios. Y este hombre de pecado les enfrentará y este dirá que Él es Dios. Les dirá a los judíos que lo adoren, porque Él es Elohim, el Dios Altísimo. Pero cuando los verdaderos judíos oigan esta blasfemia que sale de su boca, le rechazarán. Y este inicuo entonces les perseguirá y empezará a matar a muchos judíos. Pero un pequeño grupo, mucho menos de 1 millón, escaparán al desierto. También donde el verdadero Dios tiene un lugar preparado para estos grupos de judíos, donde escaparán de la mano del anticristo. Y Dios ahí los alimentará por 3 años y medio. En este tiempo el anticristo o falso Mesías ya ha engañado a toda la raza humana, sobre todo la tierra, y les hace hacer guerras unos con otros. En estos últimos 3 años viene la ira del Dios Todopoderoso sobre todo ser humano. Hay guerras y las naciones, en todas las naciones hay guerras, hay escasez de alimentos, no llueve en ningún lugar y la temperatura sube y pasa a los 200 grados Fahrenheit. Y por estas plagas y guerras y hambre mueren todos los seres humanos y solo quedan ese grupo de judíos que Dios había escogido en los desiertos. Ellos serán los únicos humanos que sobrevivirán. Claro, esto se oye un poco muy fantasioso e infantil, y por esta razón les voy a dar unos textos de la palabra de Dios, la Biblia, para que vean de lo que yo estoy hablando. ¿Quién es este falso Mesías que va a engañar a muchos, incluyendo a muchos judíos? Toda la historia que Dios ha dejado está basada, el presente, el futuro y el pasado está basado en ese pueblo de los judíos,
que lo más correcto sería llamarles israelita o el pueblo de Israel. Si vamos de regreso a la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 16 y 17, Jacob, Israel, profetizó cuando les dijo a sus hijos que de la tribu de Dan vendría el anticristo. Este juzgará a su mismo pueblo para mal. Pues la palabra Dan significa juicio, y Dios usará a Dan para traer su ira y juicio sobre toda la creación de los hombres en esos últimos 3 años y medio de la última generación que va a estar viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos no recibieron a Jesús, sino que siguen esperando al Mesías? Lamentablemente por su desobediencia y aferrarse más a las tradiciones y religiones de sus padres y no humillarse a Yeshua, Jesús. Dios le dio un espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy, como lo dice así también el apóstol Pablo Shaul en el capítulo 11, versículo 8 del libro de los Romanos. Sin embargo, sería bueno que lean todo este capítulo para mejor comprendimiento de lo que estoy hablando. Y esta es la razón por qué hasta el día de hoy la mayoría de judíos no quieren saber nada de Yeshua, ni nada acerca del Nuevo Testamento. Y esto va a suceder hasta que venga el falso Mesías o el anticristo. Dios les abrirá los ojos y los oídos para que vean y oigan y se regresen a su verdadero Mesías Yeshua. Y también esto Dios lo usó, esto negativo de los judíos, Dios lo usó para atraer a muchos gentiles al arrepentimiento y que sean salvos. Todo lo que he dicho del anticristo está registrado en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis y también 16. Léanlo cuando tenga tiempo. También lo que dije del pueblo de Israel, que Dios lo va a proteger en el desierto y los alimentará. Y solo ellos serán vivos, se estarán vivos y sobrevivirán a la ira del Dios Altísimo que llevará a cabo en esos últimos días de esos 3 años y medio. Lea esto en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 y 17. Esta mujer que describe aquí el texto habla del pueblo de Dios. No solo los judíos, sino que todo el pueblo de Dios, gentiles y judíos. Aunque la verdad es que la mujer que vuela al desierto, estos son solo israelitas, solo judíos. Y ahí se cumple la palabra que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 11 de Romanos, que dice, entonces todo Israel será salvo. En el libro de Isaías habla que será un pequeño remanente el que va a ser salvo. Isaías capítulo 10, versículo del 20 al 23 dice así: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió. ¿Quién es este? A propósito, este es el falso Mesías, el anticristo. Sigamos leyendo. Sino que se apoyarán en verdad en el Santo de Israel. Este es Yeshua, el verdadero Mesías. En el versículo 21 dice: el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de toda la tierra. Esto es en los últimos días. A propósito, ¿saben ustedes que el pueblo judío o el pueblo de Israel están esperando con ansiedad que venga el Mesías? Porque su anhelo más grande es reconstruir el templo para el Señor y seguir sacrificando holocaustos a Dios. Les diré algo. Yo amo mucho a mis hermanos, el pueblo judío, y hago muchas oraciones todos los días por el pueblo de Israel.
pero ellos deben también saber la verdad. Es importante que sepan la verdad. El apóstol Pablo o Saúl dice, como decíamos en su libro de los Romanos capítulo 11, que porque no haber aceptado a Yeshua, el verdadero Mesías, Dios les mandó un espíritu de estupor. O sea, que los cegó para que no pudieran ver ni entender acerca del Mesías Yeshua, el verdadero que vino. Y les dijo, él mismo les dijo, como ya dijimos en el capítulo 5 de Juan, capítulo 43, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me ha recibido. Otro vendrá en su propio nombre y este recibiréis. Por supuesto, hablando del falso Mesías o el anticristo que pronto vendrá. Lamentablemente, la mayoría del pueblo de Israel no entenderá hasta que venga el hombre de pecado y los hiera y los maltrate, como dice el libro de Isaías, lo que hemos estado leyendo, por supuesto. Y si el pueblo de Israel hoy en día son 14 o quizás 16 millones en todo el mundo, el anticristo dejará menos de 1 millón. Y esto será porque Dios mismo lo rescatará de la mano de este impío, porque la palabra del Altísimo se tiene que cumplir. El pueblo de Israel será eterno. Me duele decir esto, pero la palabra lo dice bien claro, que no quedará ahí gentil en pie. Rusos, americanos o cualquier otra nación quedará viva. Solamente ese pequeño remanente de la tierra de Israel, después de la gran ira de Dios sobre todo este planeta, en los últimos 7 años de esta última generación. 3 años y medio será la gran tribulación para aquellos que aún no han decidido entregar su vida a Jesucristo todavía. Estos son los que temen temor a Dios y creen en Él, pero por algunas circunstancias no han decidido darle su vida al Dios Todopoderoso. Estos se quedarán después que venga Jesucristo por su pueblo y sufrirán mucho en manos del anticristo. Y este acabará con todos ellos, no dejará ni uno vivo. Después de acabar con todo aquel que ha creído en Jesús, cuando se cumplan los 3 años y medio, todos los seres humanos que queden y que estarán vivos, todos estos son impíos y pecadores, marcados por la marca de la bestia. Entonces empieza la gran ira de Dios sobre todo este pueblo que no es de Dios. Todos los humanos que queden, como decíamos, son hijos del maligno, y Dios les da su pago. Lea esto en Apocalipsis capítulo 15 y también capítulo 16. Cuando termine la gran batalla del Armagedón, en los últimos días de estos 3 años y medio, baja el Dios Todopoderoso, el Señor, junto con sus redimidos, y les da su pago a todos estos impíos, y no queda ser humano vivo sobre este planeta, con una excepción, por supuesto, del remanente pequeño de Israel. Y cuando todo ya esto haya pasado, entonces saldrán los israelitas del lugar donde Dios los había guardado, y entonces verán la gran desolación sobre todo el planeta Tierra. Y según está escrito en el libro de Ezequiel, en el capítulo 39, versículo 11 y 12, todos los cadáveres que estén alrededor de la tierra de Israel, ellos, los judíos, los estarán enterrando por 7 años después de todas estas cosas. Entonces empieza el reinado del verdadero Mesías por 1000 años, y nadie muere, y hay paz, y toda la tierra tiene paz. Y aquí se cumple la escritura del capítulo 11 de Isaías, lo que están esperando los israelitas. Gloria al Señor, habrá paz sobre todo el mundo por 1000 años. La gloria sea para el Dios de Israel, Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Dios es bueno.